Luis Novarecio, estos Animales 2020, día 40 de la cuarentena, día 40 del confinamiento obligatorio, con varios temas. Uno que es muy impactante, que ya comenzamos a hablar en Animales Sueltos, que es la liberación de presos por el coronavirus. Tenemos dos invitados que nos van a ayudar a entender de qué se trata. Por un lado, el diputado nacional Alfredo Cornejo de Mendoza, gracias diputado por estar con nosotros, y el juez Mariano Borinsky de la Casación Penal, gracias Mariano por estar con nosotros. ¿Por qué están liberando a los presos? Hoy hay intendentes, y enseguida vamos a estar hablando con el intendente de San Miguel, que dijo, en mi jurisdicción están liberando a delincuentes sexuales, a personas de alta peligrosidad. Está el nombre de Ricardo Jaime, ya está a la mesa. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hoy Romina Mangel, Javier Calvo tiene un informe de lo que está pasando. ¿Cuántos son los presos que se están liberando? Enrique está trabajando muy de cerca, el doctor de Rosa. En un instante también vamos a hablar de la cuestión económica. 120 pesos llegó el dólar. ¿Digo bien? Sí, 119,60 si querés. Ahí está. Te descontamos 40. 120. Y con Mariano, que también nos intentará explicar de qué se trata. Y yo querría empezar a hablar para que vos sepas de qué estamos hablando. Está con nosotros el intendente de San Miguel, que es Jaime Méndez. Intendente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches a todos. ¿Yo entendí bien, o en tu jurisdicción, por decisión del coronavirus y de la justicia, se han liberado delincuentes de altísima peligrosidad, delincuentes vinculados con delitos sexuales, delincuentes de alta peligrosidad? Contanos esto, por favor. Sí, esta mañana decidí escribir un tuit para contar esta situación. Habíamos recibido la noticia informalmente de algún caso los días anteriores, pero ya estos últimos, el fin de semana y este lunes, de manera informal nos fuimos enterando a través de vecinos, a través de nuestras propias formas de enterarnos de las cosas en los barrios, de alrededor de 20 casos, un poquito más de 20 casos relacionados con ese tipo de delitos, que se trataba de presos que estaban ahora en sus casas en San Miguel. ¿Condenados por qué delitos, intendente? Casos de venta de drogas, algunos de abuso sexual, algunos de robo agravado, de extorsión. No sé si eran condenas o prisiones preventivas previas, esa información no la tenemos. Creemos, por la poca información o por la desordenada información que tenemos hasta el momento, que hay tanto condenas como situaciones previas, pero bueno, en todos los casos situaciones que afectan mucho a la paz de nuestros barrios, ¿no? O sea, un abusador sexual, sea con procesamiento, que supone semiplena prueba, una sospecha fundada, o condenado, volvió a la casa a convivir con el resto de los integrantes de tu ciudad. Ese es uno de los casos que tenemos identificado. Tenemos 2 o 3 casos de venta de drogas que fueron bastante emblemáticos en algunos de nuestros barrios, que nos costó en su momento, gracias a la denuncia de los vecinos, nos costó mucho erradicarlos, gracias al trabajo de las fuerzas de seguridad, de la justicia. Y de golpe nos enteramos que esas mismas personas que tanto había costado sacar, que tanto mal le hacen a un barrio lleno de familias trabajadoras, que esas mismas personas están ahora en los mismos lugares donde delinquían antes, ¿no? Diputado Cornejo, que algunos exageraron, me parece, pero usaron una metáfora, volvieron los 70 a liberar las cárceles. ¿Qué opina de lo que está pasando? Yo creo que se mezclan dos cosas. La primera es un símbolo que algunos funcionarios del gobierno nacional han promovido, por ejemplo, la libertad en la prisión domiciliaria, una semilibertad de Ricardo Jaime, del hijo de Lázaro Báez, como es el secretario de Derechos Humanos, y eso también genera en los que están privados de la libertad, como alguien con un abuso sexual, de empezar a pedir esa libertad. Y dos, en la provincia de Buenos Aires, yo no veo que esté pasando en otras provincias, el propio gobierno provincial promueve el intendente, con todo respeto, debe comunicarse con el gobernador, porque el gobernador promueve este tipo de políticas. Ha declarado 1000 veces que habían 45.000 personas privadas de la libertad y solo 17.000 plazas en la provincia de Buenos Aires, que había que ir liberando, y lo ha dicho la semana pasada, ¿no? Y el propio presidente Alberto Fernández ha avalado muchas de las prisiones domiciliarias. Yo quiero decirles que en España hay más de 20.000 muertos, en Italia hay más de 20.000 muertos, en Estados Unidos hay más de 20.000 muertos,
Y la solución que está dando el sistema penitenciario no es soltar a las personas que están con prisión, Claro. sino muy por el contrario. Ahora, Romina, dame un cuadro de situación a cuántos presos se han liberado, por qué se... porque uno está escuchando tienen miedo que se contagien, sería la Sí, cosa. a ver, esa es el planteo y la explicación, que es un caldo de cultivo, digamos, una cárcel que muchos hoy descubrieron, digamos, que no es para resocializar a nadie, porque es un descubrimiento, parece, del COVID. Pero lo cierto es que hay una información también que es confusa y que está bueno aclarar, porque se dice, por ejemplo, que de marzo hasta ayer liberaron a 2.220 presos. La verdad que esos 2.220 presos que liberaron no es por el COVID. Liberaron gente porque hay gente que cumplió sus condenas, gente que ya estaba para salir, gente que tenía que salir igual. De eso, ¿sabes cuál es el número de COVID? Y lo tenemos, digamos, con información oficial del Ministerio de Justicia, 320. O sea que el 14% salió solamente por el tema de COVID. Y además yo le preguntaría después al intendente para ser muy claro respecto de quiénes se están liberando, porque la acordada, después probablemente Borinsky vaya a hablar de esto, la acordada que, digamos, los jueces, la instancia previa más importante a la Corte Suprema, dejó muy claro que no salen violadores, quienes hayan delinquido en el marco de delitos de género, dice que sí, ¿no? Violento. Es que hay fallos de casación nacional, federal, de la provincia de Buenos Aires. No termino de Yo entender. una pregunta que hago, Javier, Mariano, digamos, ¿no hay otro modo de resolverlo? Vamos a suponer que es un caldo de cultivo, la cárcel, y uno supone que sí. ¿No se puede abrir, no sé, un batallón en desuso? Cómo es. El tema es, creo que hay que hacer dos grandes factores. Uno es que no todos los presos son iguales ni están por los mismos delitos. Vos tenés casos que dice la casación, robos con armas, droga, abuso, homicidios, gente que no tiene arraigo. Y tenés otros presos que no tiene sentido, que no se van a escapar, que las fronteras están cerradas, que tienen arraigo, que el juicio está parado en un casillero, en un juzgado, y no va a avanzar por muchos meses, y esa persona no se va a escapar. Y esa persona bien puede seguir cumpliendo la función en la tarea, la prisión de su libertad en su casa, con una pulsera, que tampoco hay pulseras. El segundo problema es, al margen del preso, lo que es la cárcel. Vos tenés que ir a conocer, a ver un preso, una cárcel, y es una cosa espantosa. Pero sin duda. Entonces vos tenés hacinamiento, riesgo y determinados delitos de gente que no tendría que estar presa. Entonces hay que ver cada caso en particular. Yo digo, doctor, ¿puede pasar que una persona que está condenada por homicidio, mató a una persona? No es un buen vecino que nos sorprendió a todos, porque hay riesgo de COVID, como tenemos riesgo todos en el país, y no se toma nada más que la decisión de dejarnos en casa, ¿se la libere para estar más tranquilo? No. Vamos a aclarar cómo funciona la justicia en todo el país. Hay dos sistemas, el federal y el provincial. La justicia federal, la Cámara de Casación controla a las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires. La justicia provincial, cada provincia es soberana en su propia organización. La acordada que dictó la Cámara Federal de Casación Penal excluye expresamente a los delitos graves. Incluye solamente a los delitos no violentos y de personas que estén por salir a la libertad. ¿Por qué? Porque ante recomendaciones internacionales y previo a escuchar a la víctima, es lo primero que dice la acordada. Cosa que no pasó en muchos casos. Es lo primero que dice la acordada. Hoy se cumple un año, fue el presentador del Código Penal. El punto número 1 es la víctima. La víctima es lo primero que se debe escuchar, expresamente lo dice la acordada 9 tan cuestionada. Y cada juez en este sistema difuso es el que debe fallar en el caso concreto. No hay una liberación masiva. Pero ¿sabes qué pasa, Mariano? Me parece que el poncho no aparece, porque el intendente, no sé, Javier, está diciendo otra cosa. No, lo que pasa es que el intendente dice otra cosa, el diputado nos compara las cárceles argentinas con las cárceles de Europa y de Estados Unidos, cosa que todos sabemos que no es así, y lo que hay que poner el punto bien sobre las IES es en lo que dice Borinsky. Acá los que deciden quiénes se liberan no es ni Alberto Fernández, ni el secretario de Derechos Humanos, ni el gobernador, ni nadie. Son los jueces. Entonces, a los que hay que pedirles explicaciones es a estos jueces que, pese a tener una acordada de casación en el orden nacional que rige para todo el país, deciden liberar a gente que no deberían liberar. Javier, pero el presidente dijo que está a favor de la prisión domiciliaria de los presos. Sí, pero no de estos casos graves. Pero no, perdóname, perdóname, Sí. Mariano, el presidente está siguiendo No de muy de estos graves. cerca este tema, No de estos casos graves está de acuerdo. El presidente está muy encima de estos temas, de hecho está
todo el tiempo trabajando en coordinación con la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, y no es que dijo que está de acuerdo en la liberación de todos los presos. Lo que dicen es que hay que respetar los tratados internacionales y no es lo mismo, como decía Mariano, no es el riesgo de todo. Una mujer que tiene HIV, que tiene un nene de 4 años o hasta 4 años, no puede estar con ella en la cárcel. Un hombre de 80, pues también tenés el problema de los de lesa, porque los de lesa humanidad, los militares que cometen. Claro, exacto. Un tipo de 80 y pico de años que está con un cáncer fulminante. Que los casos son muy claros. Si vos ves el listado que se elaboró de los 1.280 y pico de presos con riesgo, estoy hablando de lo que tiene que ver con el sistema federal, realmente vos te das cuenta que el riesgo, digamos, yo no soy médica, pero hablan de riesgo médico y además no de delitos graves. Está muy clarito eso. Déjame pasar de vuelta. Intendente, ¿vos pudiste chequear que en tu municipio se han liberado a delincuentes acusados de delitos graves como abuso sexual? Luis, sí, ahora voy a esa respuesta, pero antes quiero aclarar, para que quede también bien clara nuestra posición. Yo no tengo ninguna duda que las personas que están sometidas a un encierro por condena, por prevención, merecen condiciones dignas y tienen que ser protegidas de este virus que está contagioso, sobre todo en situaciones de hacinamiento que hay. Y estoy totalmente a favor de que se le dé alguna protección especial a aquellas personas que están presas y que tienen algún factor de riesgo. Es un virus, como todos sabemos, muy contagioso y sería inhumano no ocuparse de eso. Lo que condenamos es la solución, que los presos que no tenían razones para volver a su casa porque la justicia había dictado una condena o una prisión preventiva, vuelvan de nuevo a su barrio. Todos los delitos que mencionaste recién, Luis, son, por lo que pudimos averiguar, los que están relacionados con las personas que ya volvieron a San Miguel. Nosotros tenemos esa información de manera todavía incompleta, informal, libramos oficios a los departamentos judiciales y espero tener la información lo antes posible para encaminar la solución de cada uno de esos casos, porque implican por lo pronto, como mínimo, una desconsideración, una falta de respeto a los vecinos comunes, a los vecinos que quieren vivir bien, a las familias, a las víctimas, a la familia de las víctimas, y también generan un desaliento muy grande en las fuerzas de seguridad. Sí, diputado, quería decir algo. Sí, perdón, intendente, sí, diputado. No, estoy de acuerdo con el planteo del intendente y discrepo en algunos de los panelistas, con todo respeto. ¿Vale la pena compararse con España, con Italia y con Estados Unidos? ¿Cómo que no vale la pena? Resulta que el presidente se compara con ellos en la cantidad de muertos, pero no podemos compararnos en la estrategia. O sea, quiere decir que porque tenemos las cárceles malas y las tenemos mal cuidadas, y porque tenemos procesos largos y tediosos por parte de la justicia, preferiblemente los mandamos a casa. ¿Por qué no le hacemos los análisis adecuadamente y los separamos en una unidad especial, por ejemplo? Y eso es un trato digno, pero no liberarlo. La información es confusa y en eso estoy de acuerdo con Romina acerca de la información exhaustiva. Pero que acá se han liberado personas por delitos graves en la provincia de Buenos Aires y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el presidente Alberto Fernández han hecho declaraciones laudatorias acerca de esas liberaciones es estrictamente pero así. No de delitos graves, y me parece que esos jueces tienen que ser, lo ha dicho Sergio Massa en tu programa, te dijo, tienen que ser sometidos a un proceso. Lo que creo es que hay que ser muy cauteloso, porque del otro lado, y muchos de nosotros también tenemos miedo de esta fantasía de que se van a inundar las cárceles, las calles, de presos peligrosos. Recién el intendente, y la verdad que en esto decía que no tenía muy precisa la información, sin embargo, si pone un intendente un tuit alertando que esto está pasando, pero no hay precisión respecto a, bueno, ¿quiénes son los delincuentes? ¿Qué casos? ¿En qué casos los liberaron? Primero por ahí debería... ¿Cómo los liberaron? Claro, primero por ahí debería tener la información para después poner el tuit. El secretario de Derechos Humanos está proponiendo liberar a Jaime. No es un invento. No es un invento. Yo, permítame que me sume a su argumento. No miremos las cárceles estadounidenses. Tampoco miremos los hospitales argentinos que no se comparan con los españoles. Y a nadie se le ocurre que al médico que labura en condiciones horripilantes le digan, no, tome distanciamiento o trabaje distinto. Luis. Con los presos hay una mirada, este gobierno, y es opinión mía personal, este gobierno tiene una mirada muy... con mucho beneplácito hacia los presos. Luis, entonces dice, pobres presos que están ahí detenidos. Che, están ahí porque cometieron un delito, querría recordarle. No están... Tiene una mirada, este gobierno tiene una mirada más progresista
No, eso no es progresismo. Eso no es Zaffaroniana, ponele. Eso más es- Zaffaroni, ponele. Eso no es progreso social. Pará. Es cierto, el secretario de Derechos Humanos, sin que la ministra de Justicia sepa, pidió la liberación de Ricardo Jaime. Ahora, ¿qué pasó? Se encontró con una justicia que le dijo no. Claro. ¿Por qué? Porque no cumple las razones para que lo libere. Pero no es gravísimo que el secretario de Derechos Humanos diga que Jaime pero tiene que estar el que libre. decide es el juez. Y el problema que estamos teniendo es que acá hay jueces que aplican la ley, lo que pidió Casación que se aplique, que Casación, como decimos siempre acá, aplicó una doctrina que es sueca, que es danesa, pero la aplican jueces que son argentinos. Y entonces ahí entramos en un despelote. Te están diciendo sueco aplicando normas a la realidad argentina. Me parece que hay que aclarar dos cuestiones. Hablaron de procesos largos. Esta feria o emergencia judicial lleva 2 meses casi en tribunales. Es importante que los procesos avancen, porque de lo contrario, el 50% de las personas detenidas en el sistema federal, estamos hablando de 7.000 personas, están con prisiones preventivas que se están prolongando más allá de lo normal. Entonces, la justicia, a partir de la semana pasada, empezó con la firma electrónica, empezó con el avance de los procesos y al punto tal que la acordada que sacó en concreto tuvo el impacto del 1% de los casos. Es decir, que del sistema federal las personas que egresaron no fueron por delitos graves, tal lo que dijo la acordada, que es una sugerencia, no es una aplicación específica, es una sugerencia, el que decide es el juez, tiene a la víctima, tiene al fiscal y tiene al superior que lo va a controlar si ese fallo que dictó está bien o está mal. Y si algún amicus curiae, amigo del tribunal, en ese carácter se presenta, el que tiene la palabra final es el juez. Total. Y tiene su peso y contrapeso de control. Pero, perdón, no, Sí. le quería preguntar a Mariano, digo, sobre todo para quienes nos están mirando, ¿vos podrías decir hoy que se están abriendo las puertas de las cárceles para que libremente salgan delincuentes peligrosos? Definitivamente no, porque expresamente la acordada destaca que no va para delitos graves, delitos que de acuerdo a convenciones internacionales son considerados graves, violencia de género, es solamente para personas que tienen penas inferiores a los 3 años de prisión o que le queda poco tiempo. Acabo de fallar un caso antes de venir acá de una persona condenada a 3 años que le quedaban 2 meses por cumplir en la cárcel. 2 meses va a durar la pandemia. Esa persona, ¿para qué va a estar detenida? Genera un mejor espacio y genera una mejor condición para los demás. Está claro. Ese es el fin, con la víctima siempre escuchándola. Quiero Eso, agradecerle al disculpa, intendente. eso Enseguida es la vengo. justicia federal, ¿no? Sí. Vamos a la Yo creo justicia que hay que provincial. dividir, Luis, mucho la justicia federal, la justicia de Claro. capital y la justicia de la provincia. Pero ¿sabes qué me parece, Mariano? Se hace muy difícil. A mí Sí. lo que me preocupa es que si hay una pena que fue dictada por la justicia, las penas están para ser cumplidas. Siempre hay un motivo. Sí, en cualquier La buena país. conducta, el 2x1, el progresismo, el coronavirus, que hace que el tipo que jamás pasó la ley penal y fue un tipo honesto, se sienta un ganso. Esta es la sensación que yo... Pero- te lo digo desde el Sí, lugar sí, de... sí. ¿Me entendés? No, pero digo, pasó en Chile, yo digo, acá diciendo, porque no es solamente que pasó en la Argentina, pasó en Nueva York, que en Nueva York creo que miles de presos salieron. En Chile directamente como, sí, en Chile, creo 900 y pico de presos, te doy el dato exacto ahora en Nueva York. En Chile conmutaron directamente pena. O sea, la verdad que el mundo entero está lidiando con la problemática penitenciaria en medio del coronavirus. No somos los, o sea, no somos los únicos que lo Está acá. planteamos. Déjame que lo despido al intendente. Intendente, gracias. Nos encontramos mañana para saber exactamente quiénes son los que han sido liberados en tu partido. Sí. Luis, me interesa agregar una cosita más, si es posible. Que no tengamos toda la información, que no tengamos todos los detalles, no quiere decir que lo que pusimos no sea verdad. A nosotros nos consta que hay más de 20 personas que estos días fueron devueltas a sus casas, que tienen que ver con esos delitos. Simplemente nos queda saber con precisión la instancia, la situación de cada uno de esos procesos. También nos consta que algunos de esas personas acusadas de esos delitos tienen entre 20 y 30 años y tenemos todo tipo de indicios y de información que nos demuestra que esas personas que en su momento fueron detenidas por delitos graves, acusadas de delitos graves, están ahora Bien. en los barrios y lejos de ser una fantasía y más allá de lo que dicen las acordadas, es una realidad que hoy están viviendo nuestros vecinos y que los asusta y que nos llaman y que por eso reaccionamos. Está muy bien. Gracias, intendente, por haber estado con nosotros.
Gracias a Estoy ustedes. viendo detrás de Mariano y Enrique que hoy tuvimos 10 fallecidos, en total son 207 fallecidos, 4.127 infectados totales. Primera reacción, Javi, de lo que ha sido el día de hoy en la curva, el amesetamiento, el aplanamiento. No, se está manteniendo. Hoy hubo un pico de infectados mayor de lo habitual, de detección en realidad de infectados. Lo que está esperando el gobierno es que justamente se acelere este pico de infectados, pero manteniendo controlados, por un lado, la atención en unidades coronarias, en unidades de emergencia, y por otro lado, que no se dispare la curva de fallecidos. Claro. Está con nosotros el doctor Gonzalo Camargo, que es experto en infectología. Doctor, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, las preguntas... Antes que nada te digo, no soy experto en infectología, estoy en el grupo de asesores, pero soy el presidente de una sociedad científica de emergencias en este caso, y represento a los médicos que trabajan en el primer nivel de atención, que son los emergentólogos. Está muy bien, correcta la aclaración. Doctor, digo, siempre la pregunta es, día a día es con este número de fallecidos, los 207 fallecidos, si estamos sosteniendo lo que se buscaba, que era el aplanamiento de la curva. Creemos que lo estamos sosteniendo, y en la medida que las medidas se sigan cumpliendo, lo vamos a seguir sosteniendo, y la meta de todos es mantener un nivel de contagiosidad que sea la necesaria para poder cumplir con los requerimientos del sistema de salud. O sea, que todos aquellos enfermos que requieran una intervención del sistema de salud la tengan y en su adecuado tiempo y en su adecuada medida. Digamos, sabemos que la cuarentena sigue rígida en buena parte del país, salvo algunos municipios. ¿Se atreve usted con estos datos a pensar cuándo puede empezar a flexibilizarse? No, la verdad que no. O sea, la curva nos lo va a mostrar. Y la capacidad del sistema de salud también nos lo va a mostrar. Está claro que la ciudad de Buenos Aires y la área metropolitana se han despegado un poco de la curva del resto del país, entonces tenemos que hacer foco en estos lugares como para seguir manteniendo el nivel que tenemos actualmente para, como te dije antes, poder dar la respuesta en el caso que sea necesario. Algunos dicen, diputado Cornejo, que el gobierno se enamoró de la cuarentena. ¿Cómo le ven al tema? Que está como obsesionado con la cuarentena. Al gobierno le va bien con la cuarentena. Le va bien porque, en principio, porque buena parte de nuestros ciudadanos tienen miedo, tienen angustia, tienen razones para tener miedo, y entonces se aferran a cosas más certeras, con mayor certeza, que es tener autoridad, alguien que mande, que lidere, y en ese sentido el gobierno se siente cómodo. Se siente cómodo también económicamente, ¿no? Porque la verdad que el hecho de tener parada la economía le permite emitir dinero y no generar una estampida inflacionaria. También la poca actividad económica le da algunas garantías en ese sentido, pero es obvio que todos de sentido común sabemos que en algún momento hay que salir de esto y hay que salir de la forma más ordenada posible, ¿no? ¿Gustavo? Bueno, ahí a lo mejor respecto del tema de la comodidad económica merece algunos matices o comentarios. Digo, hoy vos comenzaste el programa diciendo el dólar a 120. Es una fuente de preocupación para el gobierno, para la Argentina en general, y también un tema que obviamente compromete a las finanzas nacionales, provinciales y municipales, que es la caída enorme de la recaudación, que obviamente teniendo los compromisos de pagar sueldos y entre ellos también de mantener al sistema sanitario, le genera un estrés, yo diría, no más que comodidad. Yo ahí creo que me permitiría hacer el abordaje por ese lado, porque hay que estar sentado teniendo la obligación de pagar las provincias y los municipios 2,5 millones de sueldos, la nación aproximadamente 750.000, y ver que la recaudación viene 40, 50 y proyecciones todavía más gravosas para adelante. Más el tema cambiario, que después comentaré. Hoy hubo medidas, porque todos sabemos que en la Argentina, gobernar la Argentina es también gobernar el dólar. Y cuando no podés mantener tranquilo el dólar, se ponen nerviosos todos, entre ellos los funcionarios que hoy han sacado medidas para tratar de desalentar la presión sobre el dólar. Recordemos una cosa, con Super Cepo, con todas las medidas que ha tomado el Central, en los últimos 15 días el Central no compró dólares, vendió 300 millones. Así que hoy, para calmar, tomó una medida de la Comisión Nacional de Valores diciéndole a los fondos de inversión, señores, van a poder tener solo hasta el 25% de sus inversiones, valga la redundancia, en dólares, el resto lo tienen que liquidar, y eso presumen
desde quienes han tomado la decisión que en las próximas 2 semanas tendría que traer a la Argentina entre 200 y 400 millones de dólares que aplaquen un poco la presión sobre el mercado cambiario. Aparte uno sabe que cuando sube el dólar se trasladan los precios. O sea, esto es una cosa absolutamente bien clara en la Argentina. No hay que explicar demasiada cosa. Mirá, acá hemos traído algunos datos, ¿no? Sí, exactamente. Ahí tenés, ya hemos explicado, el dólar oficial mayorista es el dólar fideo, 66 pesos, y la brecha con... Si querés no tomemos el blue porque es ilegal, tomemos el MEP y el liqui. Es casi el doble, 120, 66. Primer temor, hoy yo te diría, salvo los alimentos que tienen una presión alcista, el promedio de la inflación no es alto. ¿Pero por qué? Porque la economía está en el 10º subsuelo. Dato concreto, en febrero de este año, el nivel de actividad antes del coronavirus era equivalente al del febrero de 2010. Así que cuando se habla de década perdida, se habla con propiedad. Pensá que viene marzo, donde ya el día 20 empezó la cuarentena, viene abril, cuesta abajo en la rodada, y viene mayo. Así que vamos a estar a niveles de 2007. Claro. Te veo negando, Javi, mientras habla Gustavo. No, es que veo tan oscuro lo que viene en materia socioeconómica, porque Sí, claro. lo que está pasando en lo económico no es solo económico, sino que afecta a una enorme mayoría de la gente que no tiene para comer, para saber si llega a fin de mes, si cobra el sueldo, si se lo pagan en cuotas, si se lo pagan, y una cantidad de empresas que ven ver cómo no se retoma la actividad, con lo cual la incertidumbre es no solamente total, sino angustiante. ¿Sabes cuál es el problema, Javi? No saber hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Porque es muy difícil, yo me paso haciendo números, yo tengo una mini empresa y tengo que pagar 25 sueldos. Y digo, bueno, pagué abril, bueno, pago mayo, y junio, y julio o hasta agosto. ¿Hasta dónde calculo? Y estás bastante bien, porque puedes pagar mayo. No me quejo, sí. Pero además, perdón, este malestar dio traducido en lo que él recién planteaba políticamente. Yo no veo cómo le puede jugar a favor al gobierno de ninguna manera, porque este malestar, más allá, digamos, que la gente entienda y es tolerante y entiende que la pandemia es mundial y que se está tratando de controlar y que aparentemente creemos que estamos mejor que lo que hubiésemos estado sin cuarentena, esto afecta, porque la gente siente que no tiene plata, y no tiene plata en el bolsillo porque el gobierno no abre las actividades y porque lo tiene parado y no puede trabajar. Entonces no veo cómo puede alguien capitalizar políticamente una pandemia. ¿Cómo, digamos? Yo no creo que nadie pueda capitalizarlo, pero creo que se sí están mezclando de la se cuarentena, están mezclando dos conceptos, si me permitís desarrollarlo. Sí. En primer lugar, el gobierno está cómodo, y eso no quiere decir que sea contradictorio con lo que decías vos en el panorama económico, que es bastante didáctico. Está cómodo porque este país tenía escasa poder, su moneda la tenía deteriorada, no tenía financiamiento, no tiene financiamiento y no tenía ahorros. No es Italia, España o Estados Unidos para enfrentar la pandemia. Tenía 3 problemas, con lo cual la estrategia económica era otra distinta para enfrentar la pandemia. Optaron por esta, cerrar todo, acomodé lugar, y se quedaron con la única fuente de financiamiento no genuina, pero fuente de financiamiento al fin, que es la emisión de dinero. Y la emisión de dinero es una fuente de poder, por ejemplo con las provincias. Las provincias no pueden emitir dinero, con lo cual no los veo yo que estén desempoderándose. Yo los veo cómodos en ese lugar, cómodos en el centro del ring, sabiendo que están ganando tiempo. Obvio, no serán unos irresponsables que no saben que es un problema y que hay que salir de la pandemia y que hay que poner a andar la economía. Desde luego, entiendo por sentido común que deben tener esa preocupación, pero no los veo que no estén manejando. Y en el punto de vista político, están haciendo una maniobra que yo entiendo que buena parte de la opinión la opinión pública compra adecuadamente. Es decir, Kicillof dice que hay que liberar presos porque no alcanzan los lugares en la cárcel, pero su secretario de Seguridad, Berni, dice que eso es una barbaridad, su intendente de San Miguel dice que es una barbaridad liberar presos en el lugar, Massa dice no liberen presos, ojo, los jueces van a pagar consecuencias.
convengamos que son bastante hábiles como para tener ¿Eso es habilidad o porque está muy dividido? ¿Eso qué es habilidad? Bueno, o es el loteo yo la verdad que el cuento ese de que están divididos, que por un lado está Cristina y por el otro lado está Alberto, la verdad me lo creí al principio, ya no me lo creo más. Pero no es la naturaleza, perdóname, Javi, no es la naturaleza de los gobiernos de coalición, tanto de este como del anterior, que usted conoce, que justamente hay temas en los que no se ponen de acuerdo. También en la presidencia de Macri había debates muy importantes. Sí, pero había uno que lo saldaba. De seguridad y de justicia, donde no se ponían de acuerdo, había cruces muy fuertes y sin embargo eso no les quitaba el hecho de que eran parte de una misma coalición. Sí, pero había uno que lo saldaba e iba para allá. Finalmente llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario cuando algunos de nosotros no estábamos de acuerdo, que no creíamos que era la única salida ir al fondo, pero el gobierno fue al fondo, finalmente. Se tomó una decisión. En estos casos hay ambigüedades y generalmente el relato que vence es el de Cristina. O sea, ¿gobierna Cristina para usted? Yo creo que es una coalición de gente que no piensa tan distinto, pero que se muestran más distintos de lo que en realidad son, para tratar de cubrir la mayor cantidad de simpatías posibles. ¿Cuál es el peso Cristina en este gobierno? Enorme. A ver, enorme. Sí, enorme. Pero, a ver, que tenga un peso enorme no quiere decir que este sea un gobierno bifronte o que estén haciendo un relato. Me parece como muy... Yo cada vez lo veo menos bifronte, los veo más unidos. Bueno, pero digo, pero una teoría medio conspirativa que para que la gente compre y crea que entonces están... La verdad que hay internas, como hubo internas en el gobierno también de Mauricio Macri, en el gobierno, en todos los gobiernos hubo internas, pero me parece que acá... Pero evaluemos los hechos. ¿Cómo? Evaluemos los hechos, me parece que no las está declaraciones. bien, pero Cristina, por supuesto que tiene además una enorme... A ver, está a cargo ahora del Senado el 6 de mayo, tenés la primera sesión del Senado, hoy estuvo reunida con los dos presidentes de bloque y empiezan a sesionar para apoyar los DNU, para acompañar con los DNU a Alberto Fernández, y además el anclaje que tiene la provincia de Buenos Aires es innegable, de hecho ha ganado con la provincia de Buenos Aires, entonces ¿por qué? O sea, porque suena como algo, como si tuviese una connotación negativa, que tiene peso una vicepresidente que hizo que en parte esta elección la haya ganado Alberto Fernández. Tiene lógica. Me parece que lo está diciendo Cornejo, no sé, y lo tiro a la mesa. Ejemplo concreto de las cárceles que hablábamos. Lozardo piensa de una manera, Pietragala, que es su secretario de Derechos Humanos, piensa de una segunda, y Mena, que es su secretario, piensa de una tercera manera. Digamos, esta es la pregunta que hago, Javier, respecto de la interna o no. Después quiero entrar a la oposición, porque finalmente llegaron los diputados, hoy llegaron los diputados de cuerpo presente, que fue expresión, al Congreso de la Nación, sí, Javier. Sí. Por un lado, las rispideces entre la coalición peronista, esto lo venimos viendo, ya lo veíamos viendo en la campaña electoral, igual ganaron, lo vimos desde el 10 de diciembre hasta que llegó el tema de la pandemia, igual siguieron gobernando y ahora lo vemos en la pandemia. Con lo cual ahí es algo que van a ir resolviendo paso a paso según los temas. En algunos temas están más de acuerdo, en otros temas están menos de acuerdo. Tal, como ya dijimos acá, le pasaba lo mismo a la coalición anterior presidida por Mauricio Macri. Y en algunos temas se pusieron de acuerdo, mal que les pese, y en otros tuvieron que bajar la cabeza y decir lo que decía Macri, aunque no estuvieran de acuerdo. Ahora, lo que me llama la atención es que frente a esta anarquía supuestamente de la coalición oficialista hoy, hay opositores que participan. Pero digo, ¿hay grieta dentro de la oposición? Dentro de la oposición hay muchas diferencias de criterio. El diputado Acá estoy viendo la grieta de Juntos por el Cambio. No me va a dejar mentir. Ahí lo tenemos a Macri queriendo liderar el espacio, pero muchos no lo dejan porque como no cumple ninguna función, no pertenece al Poder Ejecutivo, no tiene ningún cargo legislativo, no sabe cómo ubicarse frente a Larreta, Vidal, Monzó y Jorge Macri. Fíjate, esa foto que acompaña la placa es de hoy. Jorge Macri estuvo hoy con Alberto Fernández y después fue a La Plata y estuvo con Kicillof. Esto no cae bien en alguna gente del PRO y de Juntos por el Cambio que prefieren una actitud más distante, pero habla de esa tensión entre quienes tienen tareas de gestión y los que no tienen tareas de gestión. En diputados pasó algo parecido entre un grupo de 15 aproximadamente diputados que estaban en Juntos por el Cambio y que plantearon una posición distinta a la de los jefes de bancada
Cristian Ritondo y Mario Negri, e incluso hoy se sumaron algunas críticas de Lustó, el senador, que dijo que le parecía que no le simpatizaba la travesía por la democracia, ¿no? Que fue un poco los viajes de diputados que vinieron a la ciudad de Buenos Aires para sesionar. Tenemos al jefe del bloque en una foto muy simpática no sé si la tenemos por ahí. A ver si podemos... ¿De quién? ¿A Mario Negri? A Mario Negri, que venía a sesionar. Ayer participó de la reunión en diputados que lideró Sergio Massa con los jefes del bloque, y cuando hubo un momento a la noche, tarde, para decidir, no lo encontraban dónde se había metido. ¿Y a dónde había ido? Estaba acá. Mostremos la siguiente foto. Estaba en TN. Ah, tenía que ir a TN. Tenía que ir a TN. Eso tampoco cae bien en algunos diputados que se hicieron 1000 y pico de kilómetros, que también vinieron acá y decían, ¿Se pero levantó, ¿cómo? Si ¿se levantó Mario Negri de la reunión para irse a TN? Había un cuarto intermedio, después volvieron y no volvió Mario Negri. Estaba casualmente ¿Se lo preguntás vos a Cornejo o se lo pregunto yo? No, se lo puedo preguntar yo, si eso cae bien. La verdad me parece un detalle menor, ¿no? Es decir, a ver, en la coalición Cambiemos hay gente que tiene una estrategia de colaboración activa, fundamentalmente quienes están en tareas de gestión. Yo no me lo imagino Horacio Rodríguez Larreta guerreando con Kicillof y Alberto Fernández en el medio de la pandemia. Me parece un irresponsable, la verdad que hablaría pésimo de Horacio Rodríguez Larreta. O sea, me parece que es de muy mal gusto que estuviese en otro lugar, como los gobernadores, etcétera. Ahora, yo lo que entiendo acá, que nosotros necesitamos en la Argentina un buen gobierno y una buena oposición. Necesitábamos un buen gobierno hace 4 años y necesitábamos una buena oposición. Lo necesitamos como sistema. Siempre. Necesitamos, a ver, yo entiendo, y es una mirada, me gustaría ver toda la cancha, y la verdad que alguna vez tengamos una deliberación pública buena, franca, profunda, constructiva. Los países en democracia que tienen éxitos económicos tienen grandes acuerdos. Los autoritarismos que tienen éxitos económicos tienen gobiernos tecnocráticos con un poder centralizado. Hay democracias que tienen economías hechas polvo porque no tienen acuerdos. La Argentina es un lugar donde no hay acuerdos. No hay acuerdo. Queremos vivir en democracia, tener buena economía y no tenemos acuerdos. Acuerdos básicos sobre las laborales, impositivos y demás. Es más importante, en mi criterio, buscar ese nivel de acuerdos, pero la verdad que no se ha podido. En la Argentina no se ha podido, ni en el anterior gobierno ni en esto, porque hay minorías en ambos sectores que bloquean cualquier capacidad, cualquier espacio de acuerdo, y eso contribuye a tener una mala economía, a un mal sistema institucional y finalmente a tener una mala vida individual y colectiva. Ahora, de la Argentina. Por ejemplo, una estrategia de pandemia, en este contexto no tiene más opción que quienes gobiernan hacer eso y quienes están en la oposición mostrar una versión contradiscursiva, ¿no? Sí, Mariano. Hago la siguiente invitación. No hablemos de personas, porque estamos mirando la sociedad, estamos mirando la gente, y hablamos que en casi 45 días se dictaron 5 decretos del Poder Ejecutivo. Hay una profundización de la actuación del PEN. Vamos a la división de poderes. Que los 3 poderes del Estado estén presentes. Que esté presente el Poder Legislativo, haciendo las leyes necesarias para este virus matador. Y vamos también al Poder Judicial, que está funcionando. O sea, una de las cuestiones... Está funcionando, mami, bastante feria. No, quiero aclararlo. En la justicia penal federal, la que intervengo... La única. La que intervengo, la penal, está trabajando más horas que las que habitualmente trabaja. La cantidad de casos se multiplicó exponencialmente. Ahora, con todo el esfuerzo de llevarlo en forma virtual, se ha adoptado una verdadera política de Estado, que es el sistema electrónico, que es el trabajo virtual, y se está avanzando. En la justicia penal, no puedo hablar de la otra parte de la justicia. Pero enhorabuena. Vos está cerrada la justicia. Hay feria. Hoy está cerrada, pero es una feria, quiero aclararlo. Es una feria. Lo primero, antes que la federal, la Cámara del Crimen nunca paró. Pero todo el tiempo, expliquen los dos. La justicia penal no puede frenar, porque hay detenidos, hay flagrancia, hay gente que está afanando y que tiene que ir adelante de un juez en 24 horas, pero es la única. Hubo jueces que tuvieron 200 en una noche. La justicia civil y comercial está frenada. Luis, déjame explicar. La justicia laboral no existe. Laboral, civil, déjame explicar una comercial. cosa. 40.000 denuncias por violación de cuarentena. La cantidad
de expedientes se multiplicaron en muchos temas que antes no estaban en la agenda judicial. Violencia de género, cibercrimen, violación de cuarentena, 40.000 casos. Todos esos casos hay que atenderlos. La cantidad de excarcelaciones que se presentan se multiplicaron 170% en comparación con otra feria anterior. Sí. La única forma de lograr un equilibrio a nivel Estado es con equilibrio. Que trabaje el legislativo, está trabajando el Poder Judicial. Las acordadas que se dictaron en día domingo, en día sábado, con habilitación de días y horas, y así lo dictó la Corte Suprema. Está trabajando en la medida de las posibilidades. Sabemos que justicia y educación son los que generan el congestionamiento de tránsito, entre otros aspectos, en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Se está trabajando a distancia, teletrabajo, pero este es el punto de inflexión. La Constitución nos habla de un equilibrio en los poderes del Estado. Está acá, pero digo, finalmente fueron los diputados, estuvieron en el Congreso, estaba nuestro conocido diputado Suárez Lastra, fue. Sí, encontró el Congreso abierto, estuvo allí en el lugar y finalmente se decidió ¿qué? Se decidió un sistema mixto en la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores, aunque hay algún conflicto en la Cámara de Senadores de cómo sesionar, mezclando presencial y ahí lo tenemos a Suárez. Está el diputado Suárez Lastra. Nada personal, quiero decir, pero para demostrar que estaba abierto el Congreso, que se podía ir, que se podía presenciar esto. Hay una serie de votaciones que se van a poder hacer presencial y otras por videoconferencia. Hay algún conflicto en el Senado, me están contando, porque Cristina Fernández de Kirchner supuestamente habilitó muy poco tiempo para que la oposición pudiera expresarse aún en videoconferencia, lo cual lo que se busca es que el tratamiento de este proyecto que hay sobre el impuesto a los ricos sea casi expeditivo. Es lo que está denunciando la oposición en el Senado. ¿Y cómo sigue la agenda del Senado, Romina? Mira, tenemos, si querés, una foto para que la gente vea cómo van a sesionar virtualmente, qué es lo que acordaron hoy. Así va a ser. Van a estar los presidentes de los bloques, va a estar sentada Cristina Fernández de Kirchner en ese sillón, los presidentes de los bloques que previamente van a tener que haber ido va a haber alguien del RENAPER con cada uno de los senadores para que diga efectivamente Manangoni o Junio, porque más allá de lo virtual podría trucharse, hemos tenido diputruchos en este país, y lo que van a hacer es sesionar de esta manera. Van a ir a un consejo deliberante, van a buscar que no se les corte, porque acá se te cae la conexión, vamos a ver cómo funciona eso, pero esta es la foto de hoy, donde estuvieron tanto Naidenov como Mayans visitando con Cristina Kirchner este lugar, y esta va a ser la forma de una sesión virtual. Lo primero que se va a tratar no es el impuesto, a la riqueza, aunque hay, por supuesto, digamos, un apuro muy importante para poder tratarlo. El proyecto ya está listo en carpeta, lo tiene Carlos Heller terminado, pero no es lo primero que se va a tratar, tiene que entrar por diputados. Lo que van a tratar es los DNU. Para esta... me decían, y esto por ahí te enoja, pero decían, bueno, hay periodistas con un ánimo o con una fiebre republicana de repente, ¿no? Que les agarró la fiebre republicana. No está mal, ¿eh? No está mal tener fiebre republicana. Está bueno fiebre republicana. Peor tener fiebre autocrática, bueno, ¿no? Bueno, sabía. Bueno, obvio. Pero, obvio. Que iba a ver. Entonces, para evitar, digamos, esta alteración que tienen muchos diciendo está gobernando solo por DNU, lo primero que queremos es acompañar los DNU, que estén acompañados constitucionalmente para que no parezca que este es un gobierno justamente autoritario. Hay 4 factores de riesgo que alertan al gobierno, Javier. Sí, porque más allá de las cuestiones de lo vinculado al coronavirus, que pasa por los factores de riesgo natural, de mayores de 70, fiebre, todas las cosas que venimos contando de hace bastante tiempo, el gobierno se está enfocando en 4 lugares en donde creen que hay mayor riesgos por estas semanas. Uno, obviamente, son las cárceles, en donde, como ya se sabía, pasó en otros países, pasó en Italia también, cuando estalló la pandemia, hubo crisis carcelarias, pasan los geriátricos, es otro punto en donde también el gobierno está poniendo la lupa tarde, porque ya se sabía también en los geriátricos. La Organización Mundial de la Salud dijo que en Europa la mitad de los fallecidos, el origen era que se la habían infectado en geriátricos. El tercer tema que preocupa como centro, como foco, son las villas. Ojo, las villas en la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada había 2 casos en la Villa 31, ya hay 13, se expande a mucha velocidad. En el conurbano todavía no está del todo medido. Y el cuarto punto es el personal de la salud.
médicos, enfermeros y demás personal, que en la Argentina está alcanzando casi el 15% de los infectados. Es una cifra alta en relación con otros países, así que el gobierno está mirando con atención también estos lugares para que, como siempre decimos, mantener controlada la curva de contagios. Enrique, hay una sensación de calentura general, de la calentura política, la calentura propia por lo que decía Mariano, que es saber cuándo se sale de esta cuarentena, la calentura, el miedo que te genera por el coronavirus. ¿Estamos en este fenómeno que vos mencionabas de la 6ª semana de cuarentena que está probado en encierros de cárceles o en terapia intensiva, genera mucha angustia? Brevemente, ¿por qué explicar esto de la 6ª semana? Porque para repetir, en realidad las etapas del estrés, en realidad tan usuales acá, las etapas del estrés tienen que ver que uno sostiene durante cierto tiempo un monto de estrés, al cabo del cual se agotan los mecanismos de defensa psicológicos, corporales y demás, y entra en una etapa de trauma. ¿Qué es eso? Cuando dejas de tener defensas. Y ahí empieza la desmotivación, ahí empieza el bajón, ahí empieza la caída inmunológica. Es decir, el factor miedo, yo pensaba mientras veía esto de los geriátricos, pero básicamente cuando el doctor recién decía algo fundamental, es decir, vos Romina, que no se difunda de una manera poco clara un delito tan terrible como los abusos sexuales, en que es inevitable que si un intendente dice, acá hay abusadores sexuales libres, y nos dice alguien que claramente tendría que haberse escuchado a la víctima y no se escuchó, la sensación es de aún mayor temor. Entonces, esta sensación de desamparo de 6 semanas empiezan a juntarse varias cosas en las cuales vos ya perdés los mecanismos de defensa que es el estrés. El estrés no es lo preocupante. Lo preocupante es lo que viene de ahora en más. La sensación que no tenés defensas. Y eso se llama desesperanza aprendida o indefensión aprendida. Desesperanza aprendida. Claro, indefensión aprendida es cuando vos has probado varias cosas, los límites de tiempo y demás. Es una experiencia de laboratorio con animales, en principio, y luego es una experiencia social. Vos empezás a tener mecanismos de defensa y cuando ya probaste todos los mecanismos de salida y no tuviste una salida, o te esperanzaron, por eso se utilizó indefensión o desesperanza, empezás a caer. ¿Y qué pasa? Los animales en una jaula que empiezan a perder se arrinconan en un lugar. Esa parte es preocupante porque es lo que le está pasando al personal de salud. El personal de salud no está solamente infectado de un virus, está infectado también de miedo. Es decir, está el virus del miedo que está empezando a entrar en la sociedad. La única forma de corregirlo es con mensajes muy, muy claros. Es decir, no se liberan delitos graves, nos dice una persona, no se liberan delitos graves, y si se liberan es un error, o sea, no es una política, por eso tiene que ser claro. Y si alguien lo hizo, tendrá que ser... Porque si no el mensaje te desesperanza. A ver, vos pones en un lugar tipo San Miguel y que te dicen, a ver, cualquiera de los que vivimos trabajando con abusadores sexuales, sabemos que es terrible como delito, que tiene un grado de reincidencia importante, que la gente piensa que es mucho más grave. ¿Cómo la gente no va a estar asustada? Si al mismo tiempo está sin plata, no sabe si le van a pagar, y su propio empleador dice, en una de esas, miren, aguanto este mes, pero el siguiente, es decir, no es el empleador malo, sino que no puede, se empieza a juntar la tormenta perfecta. Y esa tormenta perfecta no le puedes hacer frente. Y ahí es el impacto de la economía que decíamos, y por eso tanto de que el comité tenía que juntar un montón de gente más que solamente la cuestión infectológica. Claro, que hoy había una gran nota de Andrés Malamud en Infobae que decía, es muy grave la situación como para dejársela, la situación de pandemia es muy grave como para dejársela solamente a los que saben de salud. Hay que mirar lo que planteabas hace... Los hospitales en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos no los manejan médicos. Claro. ¿Por qué? Y porque es un problema mucho más amplio. Muy habitualmente gente con conocimiento de aspectos económicos, es decir, los aspectos que tenés en la salud son aspectos económicos, son aspectos sociales, en el cual ocurren enfermedades. Pero en realidad tenés una situación mucho más compleja. Y una epidemia es una situación increíblemente compleja. ¿Qué mira hoy el gobierno, Romina, que ayer dejamos pendiente? ¿Cuáles son los índices que hoy mira? Porque empezamos a mirar cantidad de testeos, cantidad de infectados, cantidad de fallecidos. ¿Qué mira hoy para saber cómo evoluciona? A ver, me dicen, no miramos fallecidos. O sea, por supuesto que sí, digamos, ¿no? Están al tanto de los fallecidos. Pero ¿cómo vos podés saber dónde estás parado y si estás mejor o peor? Bueno, lo que ven es cada cuántos días se duplica los casos. Cuando empezó esta pandemia, cuando decidieron la primera cuarentena, cada 3 días se duplicaron los casos. En la primera fase, cada 14 días. Hoy están cada 17 días. Entonces vos decís, bueno, la verdad que... Es bueno.
Claro, bueno, pero también tenés esta contradicción que planteas vos. Vamos muy bien, el ideal sería que cada 25 días, esto es lo que tienen en jefatura de gabinete. Pero vos decís, si vamos a los 25 días, va en contra de lograr la apertura. Pues vos mirás esto, claro. Desde el sentido común, cualquiera esté mirando y dice, bueno, quedémonos que ya estamos cerquita, O sea, que estamos ahí. Repasémoslo porque me parece que por ahí a alguno se le puede escapar. Cuando arrancamos, marzo. En sí. marzo se duplicaban cada 3 días los casos. En vez de 2, 4, 8 y 16. Sí. Hoy estamos que esto es cada 17 días. Es decir, se amesetó, se alargó el índice de duplicación. Exacto. Y ellos dicen que esto es más importante mirar, dicen los del equipo sanitarista del gobierno, que lo que hay que mirar es esto, porque lo que te da cuenta es que se va espaciando esto del amesetamiento de la curva. Ahora, la pregunta es, si estamos así, todos vamos a querer quedarnos en casa. Obvio. ¿Se puede? No. No se puede, doctor Camargo, esto, ¿no?, que estamos planteando, que es esperar en casa sin movernos hasta que lleguemos al índice 25, ideal, que es que se dupliquen cada 25 días. Es el ideal, es lo que intentamos todos. O sea, también entendemos que la salud es un estado de bienestar no solo orgánico, sino psicológico y social, por lo cual también se ve planteado en algunas maneras en aquellos lugares donde no hay transmisión comunitaria la posibilidad de salida. Yo creo que en algún momento, siempre resguardando a los mayores, siempre resguardando a las personas con factores de riesgo, que son los que más pueden tener complicaciones, va a haber que buscar la forma, ya sea organizándonos con número de documentos, con días de la semana, para poder salir de alguna manera, aunque sea 2 veces por semana. Ya veremos la forma, pero supongo que la vamos a encontrar. Pero lo que tenemos que tener como cosa importante es que acá lo que estamos cuidando son a aquellas personas que lo pueden llevar más complicado. Entonces ese es el punto. Digo, ¿usted ve como que se puso más laxa al tema de la cuarentena? ¿Siente que en el común, por lo menos en los conglomerados urbanos como la Ciudad de Buenos Aires o la provincia, se hizo más flexible la cuarentena? No, yo creo que no. Si bien hay algunas actividades que han aumentado o han empezado a trabajar, me parece que la responsabilidad social en este caso, que es lo más importante, lo que hace cada uno para evitar estar o complicar al otro, está muy bueno. El comportamiento de la gente está muy bueno. Sí, me parece que no se está flexibilizando, más allá que a veces uno ve más gente en la calle y se pregunta, pero a pesar de eso también ves que cuando hay colas del almacén o de los bancos se respeta el metro, la gente anda con el barbijo social, los controles de la policía han andado bien y han parado a la gente que realmente no necesitaba circular. Así que me parece que en ese sentido estamos comportándonos bien. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, buenas noches. Hasta luego. ¿Le ofreció el radicalismo un plan alternativo para salir a la cuarentena al gobierno nacional? Hemos ofrecido una serie de medidas para una reunión virtual que no ha sido confirmada, de los 3 partidos de la coalición, ¿no? ¿No le pidieron una reunión al presidente? Hace 2 semanas. Sí. ¿Hace 2 semanas y no se la concedió? No. He tenido reuniones con el conjunto de la oposición, las autoridades de bloque, donde están mezclados, no sé, Del Caño, del FIT, que propondrá que en vez de operar la ley de quiebra y convocatorias, opere la estatización de las empresas que se caigan, junto con los partidos que tienen otra visión de la economía, ¿no? Es decir, ha habido una reunión que es muy general y no particular al respecto. Nosotros hemos estado trabajando en el radicalismo con varios economistas, con Eduardo Levi Yayati, con Alfonso Pratgay, con Ricardo Carchoffi, con Maxi Castillo, y hemos estado elaborando una serie de 30 medidas que creemos que son hacer andar la rueda virtuosa, empezando por las empresas y no por más aporte del Estado. Creemos, y no estamos en una actitud ortodoxa de la economía, de que no debe emitirse, muy por el contrario, no hay ninguna otra chance de financiar este estadio de la economía que es con emisión, pero que tiene que ser una emisión controlada que ponga el dinero en los lugares correctos, en el sector privado y en las provincias, porque esta etapa de la estrategia requiere financiar a las provincias, que son las que tienen hospitales. La verdad que Ginés no administra más que un hospital y tiene una participación menor en el Garrahan. Los hospitales hoy están, para esta etapa del COVID, están en las provincias. De las provincias, por lo menos 12, 14 provincias están en conflicto para poder pagar salarios por la caída de la recaudación que recién se planteaba.
Le quería preguntar precisamente de la noticia de la provincia de Mendoza, ¿no? ¿Cuál es la situación y qué proyectan para... Ya abril está prácticamente cerrado, pero queda pagar los sueldos, ¿y qué proyectan para mayo, sobre todo? Bueno, en el 2019 entraron 6, 7 provincias con déficit. Perdón, en enero del 2020 entraron 6, 7 provincias con déficit, algunas con un equilibrio y otras con superávit. Hoy realmente todas las provincias son deficitarias. La provincia de Mendoza está consumiendo sus ahorros, ¿no? Está pagando al día hoy salarios de abril. Está bien con su cronograma, relativamente bien con su cronograma de proveedores. ¿Ahí no hay bono? No hay bono. ¿Por ahora o...? Por ahora no hay, pero yo entiendo que Córdoba ya lo sacó. Sí, para el pago de algunos proveedores. Yo entiendo que entre esas 30 medidas, la propuesta nuestra es mantener constante la recaudación de diciembre del 2019 para las provincias. A partir de eso, que las provincias ajusten a partir de diciembre del 2019, garantizarle un piso con la emisión, ¿no?, a las provincias. Y me parece que por 3 meses eso podría funcionar hasta que la economía empiece nuevamente. No, yo tomando lo que decía recién Enrique, digo, me parece que la sociedad tampoco tiene más ganas o no hay margen de tolerancia para las internas. Recién Javier contaba las internas adentro del PRO, conocemos otras también que tienen que ver con la cercanía a Alberto Fernández, las internas que hay y que a veces complican, digamos, la gobernabilidad dentro de la oposición. Interna diría hasta... Cuando nosotros nos peleamos del otro lado hay una mala reacción, la gente no tiene tolerancia. Ahora, nosotros no tenemos la responsabilidad de gobierno. Hoy la verdad está gobernando Alberto Fernández. Ni las internas adentro del gobierno se toleran, pero digo, los que estamos mirando desde afuera, que no somos parte del gobierno, y ustedes no perciben esto, porque la verdad que si se venía a plantear que le pidieron hace no sé cuánto y que no les contestó, en medio de una situación tan grave que no vivimos nunca, digo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Quedarnos callados? No lo sé, yo no tengo la solución, yo ni mucho menos, ni cerca, lo que estoy planteando es que no hay, para estas internas, o la interna de Lozardo con Pietragala, todas las internas que se vinieron contando acá, me parece que no hay margen de tolerancia, la gente dice, vayamos todos para el mismo lado, pero salgamos de esto. Una interrupción, Romina, a ver. Sí, claro. Yo entiendo que antes de la pandemia, nosotros, la Argentina no crece del 2010, objetivamente tiene el mismo Producto Bruto en el 2019 que en el 2010, o sea, tenemos un problema. Y teníamos 40 millones de habitantes en el 2010 y estimamos 43 en el 2019, o sea, tenemos un problema, ¿no? No es que... ¿Y cómo salimos de eso? Sin duda es un acuerdo económico y social de los sectores políticos, pero también de los actores económicos y sindicales. Si no se hace un gran acuerdo que todos cumplamos, la salida de la Argentina con pandemia, sin pandemia y con pandemia mucho más, la salida de la Argentina no está ahí. Entonces a mí no me preocupa tanto la crónica periodística de la interna minuciosa, sino de las ideas de deliberación pública para salir adelante. Pero a mí sí, se plantea que hace 2 semanas, la oposición, digo, ¿cómo se planta la oposición? Que hace 2 semanas, yo no sé si tienen la solución o la tienen, alguna alternativa, por ahí es inteligente, pero hace 2 semanas escucho que no los atienden. Digo, ¿cómo se planta la oposición? Pero tenés que preguntarte por qué el gobierno, programa de tele ¿por qué el gobierno no te atiende? O sea, también tenés que preguntarte, tenés que hacer una... En primer lugar, la oposición en un diseño presidencial y en un diseño constitucional como el que tenemos, a la hora de analizar la realidad política de la Argentina, el 70%, el 80% de la responsabilidad te la lleva el gobierno, ¿no? La verdad que cargarle a la oposición... Es raro que la oposición pida una audiencia y que el presidente no se las conceda. Yo lo veía al doctor Borinsky, que está fuera de la política, del ejercicio más habitual, que asentías cuando decías no a las internas, no en momento internas. Me quedé con lo más importante de lo que escuché, lo que dijo el doctor, no en leyes, en psiquiatría, que habló de los profesionales de la salud. Uno hace hábitos en el COVID, habitualmente ceno a las 9, acompañado del aplauso. Hoy me vino un bajón porque no escuché los aplausos y no los vengo escuchando de la misma forma. Y tal vez, Dios quiera que no, lo digo por prevención, no lo digo por generar miedo, pero tal vez un médico tenga que decidir con un respirador a quién se lo da de 2 personas que tienen 2 camas. Esa situación es lo más difícil
la de los profesionales de la salud, los enfermeros que se están contagiando, los profesionales de salud que tienen que tomar decisiones tremendas. Y esa es la sensación que eso es lo que nos está mirando la sociedad. La sociedad quiere división de poderes, que los tres poderes, que el Estado esté presente. Es una situación que nadie quiere. Los profesionales de la salud, que los estamos olvidando. Hoy el aplauso no se escuchó. Fui a cenar a las 9, no se escuchó el aplauso. Entonces nos estamos olvidando de las cosas importantes. Total. Eso es importante. Me voy a ir un segundo al mundo para ver lo que está pasando en dos lugares que han sido muy impactantes en la jornada de hoy. Uno con Adrián Saque en los Estados Unidos, otro con Gustavo Segre en el Brasil. Adrián, superó el 1 millón de personas afectadas por el COVID. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Así es, más de 1 millón de infectados a partir de la primera hora de este día que está terminando ya aquí en los Estados Unidos, pero esa no es la única marca. También hemos superado la cantidad de muertos, con los muertos por el COVID, de la guerra de Vietnam completa, o sea, la cantidad de caídos de Estados Unidos en la guerra de Vietnam ya es inferior al total de los muertos por COVID. Estamos hablando de 58.365 personas, que superan ya en 165 personas a los fallecidos en la guerra de Vietnam. Bien, la reacción del presidente Trump, digamos, que pareció en algún momento endurecer el tema de la cuarentena, luego volver a pedir que la economía funcionara, ¿cómo está funcionando en un año muy particular, en un año en el que estamos a escasos 6 meses de las elecciones de los Estados Unidos, Adrián? Bueno, con muchísimos problemas. Quizá el más significativo fue que hoy el presidente Trump tuvo que firmar un decreto para hacer un salvataje estatal de 3 de las principales plantas procesadoras de carne y productos avícolas, porque el consumo, la producción de carne estaría por caer cerca de un 80% si estas fábricas que son Tyson, GBS y Smithfield terminaban por cerrar. Esto es, ¿por qué? Porque los trabajadores de estas plantas se habían enfermado masivamente de coronavirus y habían quedado inutilizadas, ¿no? De hecho, aquí en el estado de Georgia, muy cerca de donde les estoy hablando ahora, hubo 3 muertes también. Entonces tuvo que intervenir el presidente Trump para hacer un rescate económico de estas plantas. ¿Hay desabastecimiento, Adrián? ¿Faltan alimentos básicos para la canasta familiar? Sí, está faltando sobre todo hasta ahora la carne de cerdo en los estados del noreste, ¿no? Sobre todo en Maryland y en Massachusetts, pero ya empieza a haber faltante de carne vacuna, justamente por este retraso que hay por el cierre de estas plantas que se dieron todas en conjunto, este cierre el fin de semana. Entonces, sí, estamos ante un parate importante que no se daba desde la Segunda Guerra Mundial. Gustavo, contanos la situación en el Brasil con también repercusiones políticas muy fuertes, con el Jair Bolsonaro muy cuestionado en este momento manejando esta pandemia. Sí, buenas noches, Luis. Permitime actualizar los datos que realmente hoy fueron muy preocupantes. 73.235 casos, 6.500 más que el día anterior. La cantidad de muertos, 5.083, 540 más que las últimas 24 horas. Y en un momento donde el gobierno de Bolsonaro se presenta muy vulnerable por la salida de Sergio Moro, porque hay 25 pedidos de juicio políticos en la Cámara de Diputados, no obstante que el ministro de la Corte, Gilmar Méndez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, indicaron que no era el momento apropiado para discutir este tema, con un Paulo Guedes, ministro de Economía, que golpeó la puerta y dijo: si no manejo la economía me voy. El presidente Bolsonaro le dio la ratificación de quien coordinaba las actividades económicas, era efectivamente Paulo Guedes, y en un momento donde el Senado Nacional y donde el propio Paulo Guedes iniciaron un proceso para congelar los sueldos del funcionalismo público, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, por 18 meses, lo cual generaría una economía para el Estado de 23.200 millones de dólares que sería aplicado a los gobiernos provinciales y municipales en función de la caída de la tributación, digamos, Claro. de las receitas, de los ingresos tributarios. Hoy hablábamos... Sí, perdón, Gustavo. Perdón.
No, te decía que como dato curioso, empiezan a hacerse testeos en laboratorios privados, donde cualquier persona puede ir y pagarlo. El valor está aproximadamente de 5.000 pesos en la equivalencia para Argentina, y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es la autoridad sanitaria nacional, autorizó que se comiencen a hacer testeos rápidos en farmacias. Comenzamos hablando en el programa de la situación en las cárceles en la Argentina, que no es menor también en el Brasil. No, de hecho, esto mismo que ocurre ahora en Argentina ocurrió a principios de abril aquí, donde el Consejo Nacional de Justicia sugirió recomendaciones para que 4 tipos de prisioneros pudieran recuperar su libertad en función del COVID. La primera de ellas eran presos que estuvieran con prisión provisoria, o sea, recién detenidos, simplemente con 3 opciones: madres, indígenas y personas del grupo de vulnerabilidad, mayores de 60 años con problemas de salud. La otra posibilidad sería en prisión preventiva, en ningún caso para delitos graves. La tercera era presos que puedan salir bajo fianza, que ya tuvieran autorización para salir bajo fianza y que por una cuestión económica la fianza no se hubiera pagado. Y por último, aquellas personas que ya con sentencia estuvieran en el régimen semiabierto y que para no colocar en riesgo a los propios presos se quedaran en sus domicilios. Un dato importante de números: aquí Brasil tiene casi 800.000 presos con una capacidad prisional de 250.000, y donde hasta el momento 694 acusaron positivo para el COVID-19. Sí, es el 0,09%. Con lo que está planteando Gustavo, digo, me parece que queda claro que el problema penitenciario es en el mundo, que están buscando la manera de descomprimir las cárceles. Ahora, es cierto que algún vivo trató de colar gente que no tiene nada que ver, como decía recién Ricardo Jaime, Martín Báez. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Que haya sido el secretario de Derechos Humanos ayuda, y la verdad que no ayuda. Pero esto está pasando en todo el mundo, no es solamente una solución, porque si no parece que es una solución argentina de un gobierno que defiende los derechos, ¿no? Como era el famoso los derechos humanos de los delincuentes. Y esta es una problemática con la que tienen que lidiar todos, porque geriátricos, cárceles, los lugares donde hay esta conglomeración y hacinamiento están en todo el mundo. Mira lo que está contando de Brasil, no es tan distinto, Mariano, de la Acordada. Pero hay una diferencia importante. Sí, Gustavo. Hay una diferencia importante. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, se opuso a la liberación. Claro. Y lo que sería la Procuraduría General de la República, también a través del Ministerio Público, para que no haya liberaciones generalizadas, sino caso a caso, y donde la indicación del juez era la que valía avisando a la víctima. Claro. Y hubo inclusive el Superior Tribunal de Justicia, que acá es la tercera instancia, se opuso a la liberación de los presos. Sí, diputado. No, bueno, ese es otro criterio. El presidente ha dicho que está a favor de las liberaciones. No ha definido si son los delitos violentos. Bueno, sí, no lo ha dicho. Pero Kicillof, antes de la pandemia, dijo que había que liberar gente porque no daba abasto el sistema penitenciario. Yo no sé si ustedes no han escuchado esas declaraciones y solo las he escuchado yo. O sea, el poder político en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, ha planteado eso. Y hay un juez que metió a 700 presos en un mismo fallo, un juez de la provincia de Buenos Aires. Pero eso pasó, no es que no pasó. Lo que usted está diciendo, hay una política de Estado tendiente a liberar las cárceles como principio ideológico. Obviamente que hay una política de Estado. Lo que pasa es que se habla o se opina como si realmente la justicia está independiente del humor político del momento. Sí. Y no es así en la Argentina, por favor, no me digan que es así en la Argentina. Hay una parte que sí, obviamente que lo político tiene que ver, pero hay una parte también que es el sistema. Me escribe un juez bonaerense un poco enojado con nosotros por echarle la culpa a los jueces y me manda un escrito para que vean qué condiciones trabajan en la provincia de Buenos Aires, donde me aclara: decirle a Luis que en la provincia de Buenos Aires la justicia trabaja también. Me dice: fíjate este documento en donde yo pedí información al servicio médico. Este es un juez que escribe al presidente del Tribunal Oral. No, es la respuesta del servicio médico de una penitenciaría bonaerense a un juez. El juez le pregunta: el detenido tal, el preso tal, el condenado tal, ¿está en condiciones de salir porque tiene problemas de salud? Sí. Esa es la respuesta médica. Paciente que refiere haber sido diagnosticado de atopía. ¿Qué es la atopía, Doc?
No, básicamente lo que está diciendo es más claro abajo, una alteración bronquial que tienen y si es un riesgo para el COVID. Es básicamente le está preguntando si tiene alguna patología respiratoria. Entonces, ¿qué me dice el juez? O sea, es lo que le dice el paciente. Refiere haber sido diagnosticado de la situación de hiperactividad bronquial. O sea, el paciente dijo, sí, yo era de chiquito me tenía problema de bronquio. Perdón, es que este es parte del problema, sin interrumpirte, muy corto. Es que es parte del problema. La evaluación en muchos casos es tan escasa que es la referencia que da él mismo y no haber podido hacerla. ¿A qué no saben qué van a decir todos los presos que quieren salir? Claro. Que de chiquito tenían problema de bronquio. Claro, el juez lo que me explica es, están desbordados los médicos de las unidades penitenciarias y responden esto, responden cualquier cosa con tal de sacarse el tema de encima. Y ante la duda libera. Y entonces, no, mandan este informe, entonces en el expediente queda para el juez de que efectivamente el servicio médico del servicio penitenciario recomienda que se lo libere porque es pasible de COVID-19. ¿Querés que nos enojemos del todo con el médico? Entonces. ¿Con el juez? No. Ahí no le dice eso. Ahí le dice, el señor me dijo que cuando era pibe tenía problemas de bronquio. Y si para el juez le alcanza con liberar eso, y es responsabilidad del juez, Javi. No, está bien. Lo que muestra este documento y lo que estamos tratando de transmitir es lo que decíamos antes. Sí. Las medidas originalmente son de países súper avanzados, desarrollados, pero lo tenemos que aplicar en un sistema que está colapsado. No, pero también digo, para no Espera que lo despido, Adrián, Gustavo, gracias a los dos. Como siempre, nos vemos mañana en Estados Unidos y en el Brasil. Sí, Romina. No es que esté particularmente optimista, ni mucho menos, pero también, digamos, hay que ver la otra parte. Hoy estuvo la secretaria de Salud que me parece que está haciendo un gran trabajo, Estuvo en Devoto todo el día viendo que se cumplan con los protocolos de salud. Entonces me parece peligroso plantear que hay como una anarquía de salida de jueces, de presos. Y los jueces tampoco deberían salir tanto algunos. ¿Cuántos fueron los que salieron con en provincia? Yo creo que había un cero de más ahí. No eran 700, me parece que eran 70. Pero yo tengo que hacer pendiente. No es un problema aritmético. No es un problema aritmético cuántos presos salen. Es un problema de fondo. Las penas están hechas para ser cumplidas. ¿Por qué dar un tratamiento distinto a una persona que transgredió la ley penal que el resto de los mortales Porque no no tenemos? le puedes agravar la pena diciéndole morite de coronavirus. Pero es que no nos es cierto. Guste o no nos guste. Pero a todos nos puede pasar que nos infectemos. En el supermercado y demás. Estamos todos sometidos pero a si vos no, pero diabetes, HIV, no estás asesinado. Veremos a todos. Una aclaración Perdón, el único fascista y autoritario soy yo. Hay una aclaración importante. Recién me escribe un juez y me dice, nosotros hemos liberado, pero no escarcelado. Primero, de conformidad con los fiscales. Y segundo, lo que hacemos es prisión domiciliaria con pulsera. Que se las recontracontrolan, ¿eh? No, con pulsera. Pará. No es escarcelación, como dice el intendente, que no lo mandan a prisión domiciliaria. Que los abusadores anden por la calle. El tipo está en la casa y después terminará la pandemia y por ahí vuelve a la cárcel. Perdón. Ahí sigo, ahí venimos. Una cosa que se dijo fuera de cámara, pero me decía recién el doctor Boninsky que es más controlada la prisión domiciliaria que la prisión en Devoto. Sí. Pongamos todos los presos en casa. Vamos a diferenciar. Hay un hecho concreto que se llama violación de cuarentena y que hubo 40.000 denuncias por violación de cuarentena. Es un dato estadístico. Las personas que están cumpliendo una pena privativa de la libertad merecen el tratamiento que en un periodo habitual, que no sea el de COVID, y así está trabajando la justicia decidiendo todos los casos de la libertad, con COVID o sin COVID. La acordada de índole general es una copia de lo que acaba de demostrar Brasil. Es decir, excluye delitos graves, incluye mujeres embarazadas, personas que están cumpliendo pena, que le falte muy poquito, que esté por salir en libertad, delitos no graves. ¿Están liberando al Jaime de Brasil? Lo resolvió la semana pasada la Cámara de Casación y le denegó la encarcelación. Porque tomó estado público, si no estaba libre. El secretario de Estado de este país pidió, como amicus curiae, que lo liberen, chicos. No, y vudú. Eso fue un espanto. ¿Y vudú? Eso fue un ¿Y espanto. vudú? Bueno, digo, no, porque si no parece que la verdad que yo soy prácticamente, estoy a la derecha de Bloomberg pidiendo endurecimiento de las penas y tengo la impresión que la mayoría de la sociedad está francamente azorada, por no decir preocupada, porque las concesiones de libertades no son anticipadas, de prisiones domiciliarias o morigeraciones de pena se conceden muy fácilmente en la Argentina. La estadística demuestra, de acuerdo a lo que acaba de surgir, la Cámara de Casación está mirando también la curva, si se aplana o no. Porque ahora está en sentido vertical, aumentó un 170% de casos. Los liberados desde la máxima instancia del país fueron 8 personas. Personas que tenían mujeres, casos de penas inferiores a los 3 años de prisión,
El fallo que acaban de decir, por ejemplo, que mencionaron de Jaime, la semana anterior ya había sido denegada la excarcelación. Está claro. Hago una pausa y completamos este debate. ¿Qué alguna frase suya, diputado Cornejo? ¿Se terminó la idea que hay un gobierno bifronte? Sí, yo creo que sí. Hay una, ¿Y quién gobierna? Hay una unidad de criterio. Gobierna el tándem Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, la coalición Frente de Todos, ¿no? Gracias por haber venido. Nos vemos la próxima. No, por favor. Gracias, Mariano. Muy Gracias por la Nos invitación. vemos mañana. Vuelvan. Sí, claro. Hasta luego. Estos animales sueltos. Soy Luis Novares y buenas noches.